Yo vivo sorprendido con todo esto. A mí me pasó algo mágico de encontrarme con el diario y de estar guardándolo. Y de ahí empezó a aparecer toda una historia que me encanta la idea de desarrollarla y contarla y poder contar algún aspecto de Tucumán a través de Sí, estos 20 años que duró el diario, porque si se fundó en el 56 y se cerró en el 76, son 20 años exactos claro. de un momento político tan intenso, tan fuerte, tan, ese, Y no eso, solo político, de la vida social y cultural de la provincia, muy rico el momento. Es decir, sobre todo los años 60 y bueno, después 70 también, pero eh, el diario eh, era el único diario alternativo a la Gaceta, que era un matutino, la Gaceta, Noticia era un vespertino, y había una diferencia, obviamente, en la dimensión de la circulación de ambos diarios. La Gaceta era un diario que se leía no solamente en la provincia de Tucumán, sino en todo el noroeste. Y en cambio, Noticias tenía una circulación, una tirada y una circulación mucho menor y se leía únicamente en la capital de la provincia, en San Miguel de Tucumán, y muy poca circulación en el interior de la provincia. Era un diario de menor calidad en cuanto a la impresión que la Gaceta, visto con los eh, patrones técnicos de hoy en día, era muy malo el diario, eh, porque, bueno, todavía no se había introducido el offset y la calidad de... Era un diario que se imprimía en rotativa, en lo que se llama en caliente, no era un proceso offset, entonces era un diario que te ensuciaba las manos de tinta, bueno, como lo hacía la Gaceta también, pero en el caso de Noticias era mucho más notable. Y yo me incorporé al diario en el mes de marzo o principio de abril del 73. Eh, el director del diario era Ángel Raffo, un hombre que había tenido experiencia periodística y, y desde el año 56 había ido sosteniendo este diario eh, con una redacción bastante importante en cantidad de gente. Tenía una rotativa propia, funcionaba en la calle Buenos Aires al 300 y eh, calculo yo que entre personal de redacción, administrativo y taller, y serían como entre 70 y 100 personas las que trabajaban. Era mucha gente. Eh, el diario, durante el tiempo que yo trabajé, eh, el diario tenía una posición. Yo empecé a trabajar cuando terminaba la dictadura del 66 al 73. Y los años que yo trabajé hasta el 76 fueron los años de interludio democrático entre esa dictadura y la que comenzó en el 76. El diario vivió una situación muy agitada porque más o menos promediando esos 3 años, eh, el dueño del diario
fue asesinado por una rencilla familiar y el diario entró en una crisis económica. La primera solución para esa crisis fue la intervención de el diario por el gobierno de la provincia de Tucumán, que sobre todo proveía el papel, que en esa época era un insumo fundamental de los diarios. eh, bueno, de cualquier diario lo es, pero en esa época el papel era importado. No existía el papel de fabricación nacional, que apareció después con papel prensa y toda la historia esa de la empresa que empezó en la época de la dictadura militar. Eh, entonces, era un insumo muy costoso, pero era la única manera de sacar a la calle un diario, y el gobierno de la provincia, que estaba gobernada en ese momento por don Amado Jury, intervino, nombró un interventor y más o menos eso permitió que el diario siguiera funcionando hasta después, hasta que con el golpe militar del 76, eh, las nuevas autoridades, el gobernador Bussi, el gobernador de facto, decidió cortar el financiamiento del diario y nos exigió a todo el personal que les remitiéramos una nota personal, cada uno, solicitando que cesara la intervención y que cesara el financiamiento. Yo recuerdo que fue uno de los pocos que inicialmente me resistí a firmar tal solicitud, porque me parecía un contrasentido. No era lo que nosotros queríamos, al contrario, habíamos venido esforzándonos desde la muerte del Rafo para que el diario, que era nuestra fuente de trabajo, siguiera saliendo. Y ahora Bussi nos pedía que nosotros le rogáramos a él que cerrara la fuente de trabajo, lo cual era un absurdo. Yo al principio me resistí, pero luego mis compañeros me convencieron de que lo más conveniente para evitar algunas consecuencias indeseadas, presentar la nota, y bueno, la tuve que presentar. Efectivamente, el diario cerró y nos quedamos sin trabajo. Eso fue a mediados del 76, no recuerdo exactamente si julio sí, junio, julio pero fue unos meses después Después del ¿el golpe. diario seguía saliendo? Siguió saliendo un tiempo, un tiempo breve, eh, pero ya sabíamos desde el momento en que cesó la intervención designada por don Amado Jury, que el destino del diario era el cierre, porque el nuevo gobierno dictatorial, no estaba dispuesto a financiar el diario. Así que esa fueron unos breves años, del 73 al 76, que yo trabajé en noticias. ¿Ahí lo has parado? No, estoy corrigiendo la zona. Bueno, ¿qué más te puedo contar del diario? Eh, Yo te preguntaba sí, por tu viejo sí. y la historia con el diario. Según tengo referencia, era un eminente redactor con conocimiento que acá no eran lo habitual del mundo periodístico. Eh, Mi padre se inició en el periodismo muy joven, antes de los 20 años, en los años
antes de los 30, de los años 30 del siglo XX, y trabajó en medios locales de Tucumán, después trabajó en diarios de Buenos Aires un tiempo, y luego retornó a la provincia, trabajó en el diario La Gaceta, posteriormente trabajó en el diario Trópico que editaba la universidad durante el rectorado de Horacio de Escole, y después trabajó en medios de provincia del noroeste, en Salta, en Jujuy, y luego, a partir, si mal no recuerdo, del año 64, eh, empezó a trabajar en noticias. Y ahí él, básicamente de lo que se encargaba era de la nota editorial del diario. Pero mi padre era una especie, lo que hoy es una especie extinguida, que era el típico periodista bohemio, eh, eh, habitué de los cafés, de los alrededores de la Plaza Independencia y diferentes lugares nocturnos. eh, Sabía tener mesas en diferentes bares y cafés con contertulios de la más diversa naturaleza, y era así un personaje eh, notable porque era un hombre sin duda culto, que escribía muy bien. eh, y bueno, para el director del diario, que tenía con él una especie de relación que iba más allá de lo laboral, eh, era una pieza imprescindible de la redacción. Eh, eh, lo que hacía Raffo era transmitirle como hace cualquier dueño o director de medio, le transmitía a mi padre más o menos qué ideas eran las que él quería que desarrollara eh, mi viejo, y mi viejo lo hacía con mucha solvencia. eh, y bueno, eso no era fácil conseguir ni en esa época ni en ninguna época. Eh, Ahora, en el diario trabajó, eh, cuando yo entré, había gente que venía trabajando en el diario desde su creación prácticamente, o por lo menos llevaba ya muchos años en la sección de información general, en deportes. eh, el, eh, Cuando se produjo la muerte de Raffo, el diario entró en un desorden no solamente financiero y administrativo, sino también en la misma redacción, y era una especie de holgorio permanente donde se hacían cosas eh, que, bueno, no dejaban de ser graciosas. Por ejemplo, eh, se retocaban fotografías. Eh, claro, recuerdo una anécdota de una fotografía que en esa época, la fotografía, como el diario se imprimía en caliente, las fotografías eran enviadas a un, a un rotograbador, se llamaba, alguien que hacía un rotograbado que luego se usaba para imprimir las páginas del diario. Eh, entonces, cuando la foto pasaba por la redacción, me acuerdo que había en particular un periodista cuyo nombre no recuerdo, que ya venía de muchos años atrás en la redacción, y que las retocaba, la foto, le ponía bigote a los funcionarios, por ejemplo. Y eso llegó a salir publicado. Bueno, lo cuento eso como anécdota graciosa. Eh, pero ya antes del golpe militar,
cuando en el año 75 se inicia el operativo Independencia, en febrero del 75, ya había cierto, nos llegaba, concretamente, el secretario de redacción del diario, que era Tato Medina, fue citado en alguna ocasión por gente del comando de la Quinta Brigada a raíz de algunas publicaciones que les resultaban molestas a los militares, que en ese año anterior al golpe ya controlaban en realidad la provincia. El gobernador estaba pintado y el control efectivo de toda la vida social, cultural y política lo manejaban los militares. Eh, y entonces tenían mucho... ¿Cómo fue? Abdel Vilas y Bussi, ahí no. Bussi recién en diciembre del 75 se hace cargo de la jefatura del operativo Independencia. Hasta entonces había estado el general Abdel Vilas. Eh, pero los que lo citaban al secretario de redacción del diario eran gente del comando, personal, oficiales, pero personal que dependía del jefe del comando, que era Vilas. En particular recuerdo un caso que, porque me involucró personalmente, que fue que yo publiqué una noticia que la había recogido yo de un servicio de agencia que tenía el diario, una agencia italiana, era que mandaba en esa época, no eran cables, sino sobres con notas de información general. Entonces había una nota que era una entrevista a Gabriel García Márquez, donde Gabriel García Márquez decía que en el año 2000, o no me acuerdo en qué, en un futuro más o menos mediato, América Latina sería socialista o habría, no sé, 20 Fidel Castro en América Latina, una cosa así decía, pero lo decía García Márquez en una entrevista. Bueno, a raíz de eso, es decir, lo que yo hice fue editar eso, recortarlo y ubicarlo en una página del diario. A eso se limitó mi intervención. Pero ante esa publicación, del Comando de la Quinta Brigada lo convocaron al secretario de redacción, que era Tato Medina, y querían saber quién era el responsable de eso. Por suerte mi nombre no emergió, porque Medina explicó que se trataba de un cable, una cosa que no era producida en el mismo diario, sino que venía de un servicio externo. Bueno, pero digo, eh, esos años, ese periodo entre la muerte de Raffo y el cierre del diario fue muy agitado, con irregularidades en los pagos, con una serie de problemas, falta de papel a veces. No recuerdo si llegó algún día a no poder publicarse el diario por falta de papel. Eh, pero recuerdo que había dificultades. No tengo presente en este momento si llegó el diario a no salir por ese motivo, ¿no? ya que nombrás el tema de la agencia y de lo Sí. que vos hacías, contá un poquito cómo era la tarea de, en el diario, qué se hacía, cómo era, que es tan distinto a como es hoy una redacción de un medio totalmente tecnologizada, digamos. Claro, nosotros eh, la información del diario tenía o fuentes locales o nos llegaba a través de servicios de noticias de teletipo, de cable,
eh, y también, como en este caso que te mencionaba hace un momento, de agencias de noticias que mandaban material por correo, material que no era urgente, digamos, era material más que podía, sí, digamos, generalmente notas culturales, entrevistas. Yo, en mi caso, yo me ocupaba de diferentes cosas, eh, porque el que asignaba las tareas era el secretario de redacción. Había algunos encargados ya fijos de sección, en el caso de los encargados de deportes, o el encargado de cables, eh, o el encargado de noticias culturales. Eh, en mi caso, y como de otros periodistas, no, en diferentes días nos encargaban diferentes cosas. Yo a veces hacía entrevistas, otras veces salía a la calle a cubrir actos, accidentes, diferentes tipos de sucesos que ocurrían en la ciudad. Y también recuerdo que una de las tareas que se repartían diariamente o se iban turnando para hacerla estaba escribir el horóscopo. El horóscopo que estaba firmado por, no me acuerdo, el profesor no sé cuánto, no recuerdo el nombre, pero eso era normalmente lo que se hacía en el caso de que te tocaba preparar el horóscopo, era ir al archivo del diario y tomar un ejemplar viejo y copiar lo que el horóscopo de ese día, digamos, para digamos, el día que te tocaba. Y si no, si tenías ganas y tu inspiración te lo permitía, lo escribías ahí. Claro, hacías tus vaticinios para cada signo. Bueno, digamos, pero yo en una época me ocupaba también durante un tiempo, ¿Querés tomar café? un cafecito, un cafecito. Sí, en pocillo. Liviano, por favor. Uno en jarrito para mí. Y hice durante un tiempo, más bien breve, visto ahora a la distancia, crítica de cine. Me encargaron de hacer la crítica de cine, cosa que a mí me gustaba. Incluso yo había comenzado, cuando empecé a trabajar el año anterior en el diario El Pueblo, que fue mi primera experiencia periodística en el año 72, mi intención originaria o el motivo por el cual yo me arrimé a la redacción de ese diario fue porque me interesaba hacerme cargo de la crítica de cine. Pero bueno, después terminé haciendo un millón de otras cosas, y no esa. Bueno, la cuestión es que ya en el año 75 me encargué durante unos meses de hacer los comentarios de cine. Te cuento que particularmente me interesa el diario Noticias Sí. también y el vínculo con Catamarca, porque según tengo entendido, había trabajado Pancho Galindo en el diario. Claro. No sé si en la redacción o también, justo que nombrar la crítica de cine. Él, Pancho, hacía sobre todo desde su casa, porque él nunca, por razones de comodidad personal de él, por sus limitaciones, Pancho se movilizaba en silla de ruedas, tenía un problema, era espástico, entonces él trabajaba de su casa, pero se encargaba de la crítica de teatro.
Y era una de las secciones más leídas del diario, porque Pancho era muy respetado como crítico teatral y este, al ser el diario vespertino, por otro lado, bueno, eh, la, quedaba más a mano, digamos, el comentario teatral que hacía Pancho, digamos, de los, de los estrenos, quedaba más a mano para el que a la tarde buscaba qué, para ir al teatro. a qué teatro concurrir, claro. Eh, sí, Pancho trabajó eh, eh, no me acuerdo si él hizo también en algún momento crítica de cine, no, la verdad que no lo recuerdo. Eh, eh, el diario, antes de que yo me incorporara a la redacción, es decir, antes del 73, durante una época que creo que fue el año 68, 69, intentó tener un suplemento cultural, una hoja cultural. Y me acuerdo que el que estaba a cargo de esa hoja era eh, un integrante de la redacción eh, que era